Muy buenos días y bienvenidos a todos a este primer debate que vamos a tener sobre la globalización, el libre comercio y las instituciones globales que tienen injerencia sobre estos aspectos. En el debate del día de hoy vamos a contar con la presencia del doctor Rolando Augusto Rincón Malaver, quien es un representante de la Organización Mundial de Comercio eh, y quien nos va a hablar sobre los aspectos positivos y en pro desde estas perspectivas. También contamos con la presencia del doctor José Orlando Rincón Malaver, quien nos va a dar su perspectiva desde los aspectos que no son favorables y más en contra de el libre comercio y la globalización. Y también contamos con la presencia de la doctora Erika Juliana Suárez Riaño, quien nos va a dar una perspectiva neutral y de conclusiones desde su posición de panel al final de este debate. Este debate va a tener una primera parte en la que tanto el representante de la Organización Mundial de Comercio como el doctor José Orlando Rincón, desde su posición del proteccionismo, van a darnos su perspectiva inicial. Después vamos a proceder con unas preguntas y finalmente vamos a concluir con la ayuda de nuestro panel, liderado por Juliana Suárez. Cada intervención, primeramente, va a tener un tiempo límite de 3 minutos. Eh, yo voy a estar guardando el control del tiempo y les dejaré saber en caso de que se les haya terminado. Sin más preámbulos, vamos a empezar a hablar de nuestro tema del debate. La Organización Mundial del Comercio es una organización que se encarga de regir el comercio entre los países y se encarga de que las corrientes comerciales sean fluidas y tengan una libertad y una regulación debidamente ejecutada y auditada. Entonces, doctor Rolando Augusto, me gustaría que desde su posición de la Organización Mundial de Comercio nos dejara saber cómo el comercio libre beneficia el bienestar de las economías en los países y cuál es su perspectiva en general de los beneficios de la globalización del comercio internacional. Tiene 3 minutos. Bueno, Jonathan, gracias por la invitación. Mire, lo primero que tenemos que entender es que la Organización Mundial del Comercio es una organización fundada y articulada por los países y para los países. Esto significa que no hay un ente central que rige y que se inventa las normas con las que se dirige el comercio internacional, sino que por el contrario, se articulan los intereses locales e internacionales en términos de comercio de los distintos países que son miembros de la organización para poder definir cuáles son esas normas que permitan establecer principios de transparencia, de equidad, de fomento del comercio, de desarrollo sostenible para los distintos países, indistintamente de cuál es su naturaleza económica o sus capacidades a nivel mundial en términos de comercio. Quiere decir esto que buscamos que se vean beneficiados los países con una capacidad que podríamos entender limitada en términos de comercio internacional, pero también buscamos que se vean beneficiados los países que tienen unas capacidades más desarrolladas. Lo importante aquí y el eje central de la Organización Mundial de Comercio está en que estas reglas, estas normas, estructuras, debates, estrategias, sean articuladas por los países, sean articuladas con el fin de fomentar el crecimiento del comercio internacional, pero también desde principios de equidad, transparencia y desarrollo. Nosotros, por supuesto, por nuestro rol, fomentamos y apalancamos el desarrollo del libre comercio, básicamente porque entendemos que el mundo y la cultura se está globalizando. Es innegable poder decir que hoy en día hay personas en distintas latitudes del mundo con la capacidad tecnológica, la capacidad intelectual, la capacidad de producción suficiente para poder generar estrategias de mercado que les permitan construir relaciones gana-gana.
Ahora bien, esto sí necesita un marco regulado, porque si no existiera la regulación, la normativa a nivel mundial, pues empezaría a generarse tendencias en donde el más poderoso, por llamarlo de alguna manera, podría supeditar al más débil de manera tal que ganara, y esto dejaría de ser una relación gana-gana para convertirse en una relación gana-pierde. Perdón que la expresión sea demasiado simple, pero lo que busco es expresar que la Organización Mundial del Comercio lo que busca es fomentar el libre comercio, pero con medidas adecuadas, equitativas, que le permitan a los países y a las empresas en distintos lugares del mundo generar relaciones sanas de comercio, de libre comercio, que permitan crecer el comercio, crecer las industrias, crecer los sectores, crecer la economía. Listo. Muchas gracias, doctor Rolando. Em, Doctor Orlando, desde su posición y perspectiva, ¿cuál es su pensamiento sobre si bien no beneficios e impactos que han sido negativos en el bienestar económico de los países? Gracias, Jonathan, y buenos días a todos. Pues mire, el problema no es el comercio como tal. El comercio es necesario y existe inclusive desde el neolítico, cuando los asentamientos humanos iniciaron la agricultura y su producción local no alcanzaba para satisfacer las necesidades de su población, pues se ven obligados a salir a buscar cómo satisfacer esas necesidades. El problema de la globalización y el libre comercio es el desequilibrio que genera entre las naciones. Naciones poderosas ejerciendo poder hegemónico sobre naciones en vía de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es equitativa la manera de comerciar, no es equitativa la manera como yo te vendo y tú me compras. Entonces, ¿qué pasa? Los países que son completamente desarrollados, como países del primer mundo, Estados Unidos, hoy en día China, que tiene repunte económico hiperpositivo, tienen avances tecnológicos con los que no cuentan países del tercer mundo, como países latinoamericanos, como Venezuela, como Colombia, como Perú. Y esto hace que el desequilibrio económico sea muy grande. ¿Qué sucede? Que inmediatamente empieza a perderse el empleo. Se empieza a preferir el consumo internacional al consumo nacional y eso hace que el desarrollo nacional se pierda. Y está bien siempre y cuando se pueda mantener la balanza y mantener el nivel de compra y mantener el nivel de satisfacción de los ciudadanos. El problema está cuando las naciones del primer mundo quieren generar impacto y ejercen su poder sobre las naciones del tercer mundo, como nosotros. ¿Qué sucede? Que los empleos empiezan a perderse. Para darle un ejemplo, por ejemplo, en los Estados Unidos entre 1990 y 2007, las importaciones chinas explicaron el 44% de la pérdida de empleos de manufactura en los Estados Unidos, por ejemplo. Y si eso sucede entre dos países que son potencias mundiales, que en un lado yo le compro a China y al mismo lado sacrifico el 44% de los empleos en mi país, pues ahora imagínense lo que puede pasar en un país como Colombia. La ventaja más, la desventaja que más pesa es definitivamente la pérdida de empleo y la pérdida de capacidad de los países y la dependencia que generamos de otras economías. Eh, Inmediatamente empieza la crisis en un país grande, se desatan las crisis en los demás países. Es por eso que no estoy de acuerdo con la globalización y el libre comercio, o al menos en la manera como se está presentando actualmente y en la manera como lo promueven los organismos multilaterales ejerciendo presión sobre los países pequeños para obligarlos a salir al comercio internacional. Bien, Esto, doctor Orlando, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su intervención. Jonathan, tengo posibilidad de hacer un repunte. Me gustaría hacer una acotación importante ahí a lo que acaba de decir José. Sí, señor, cuenta con 30 segundos.
Vale, perfecto, gracias. Mire, yo qué pienso, que en cierto sentido José tiene razón, pero no necesariamente eso es un condicionamiento de las políticas y posicionamiento de economía global internacional. Le doy un ejemplo. En septiembre del 2020, en diciembre, perdón, de 2020, Irlanda donó parte de capital importante a países en desarrollo para reforzar competencias comerciales. Y eso fue impulsado desde nosotros. Perdón, perdón, cierro. ¿Qué quiere decir esto? Que al final se trata de dos cosas, doctor José. Lo primero es cuál es la voluntad política, administrativa y gubernamental de cada una de las naciones para desarrollar competencias de libre comercio, enfocando las capacidades de los países. Y la segunda, por supuesto, cuál es la voluntad de entrar a jugar desde el desarrollo de competencias. Entonces, si usted está pensando de pronto que hay naciones tercermundistas que no tienen capacidad para salir a comercio internacional, mi pregunta sería de pronto saber si realmente su posición al interior administrativo y gubernamental es desarrollar capacidades para eso, si están listos realmente para desarrollar al país y si tienen el interés de desarrollar la economía de esa nación. Muchas veces las fracturas de relaciones internacionales de comercio no se dan por la capacidad de comerciar internacionalmente, sino porque los países no están en esa línea de querer desarrollar el comercio y las capacidades para su nación y para su pueblo. Tiempo, doctor, gracias. Doctor Orlando Rincón, cuenta con un minuto para réplica. Gracias. Pues Rolando, entiendo su posición y es muy loable que los organismos multilaterales y los países ricos del mundo quieran apoyar a los países pobres para que estimulen el comercio internacional. Pero resulta ilógico hacer eso sin atacar primero los problemas de raíz de esos países, los problemas internos de esos países, países que tienen profundos sesgos de inequidad. Entonces, tenemos que primero pensar en organizar esa inequidad en esos países antes de salir al comercio, porque es que la mano de obra en países como Colombia o como Perú es muy diferente a la mano de obra en países como Irlanda o como Estados Unidos o como el Reino Unido. La mano de obra es menos calificada, la mano de obra se dedica exclusivamente a la manufactura, a la agricultura y a la producción nacional. ¿Qué sucede? Que si yo abro el comercio, pues voy a tener la posibilidad de comprar mucho más barato en otros países, sacrificando la mayor parte de posibilidades de manufactura dentro del país y sacrificando naturalmente el empleo. Eso genera una contracción de la economía. ¿Y qué es lo que sucede? Que inmediatamente los organismos multilaterales empiezan a ejercer presión para que yo me levante de mis pérdidas. ¿Y cómo ejerzo presión? Subiendo las tasas de interés, disminuyendo la capacidad de endeudamiento, aumentando las tasas de los préstamos. ¿Y eso qué hace? Pues que la economía se contraiga más, porque yo finalmente el país no está preparado para asumir eso. Entonces, antes de querer liberar el comercio, las naciones del primer mundo deberían querer que las naciones del tercer mundo se equiparen por lo menos en conocimiento y tecnología para poder responder. Tiempo, doctor. Muchas gracias. Bueno, excelente. Vamos a seguir precisamente ahondando un poco sobre el tema de las instituciones y el juego que ellas han tenido en el contexto de lo que estamos hablando. Sobre la década de los años 40, como parte digamos, de la transición a un entorno más de paz después de las guerras mundiales, se establecieron dos instituciones en particular muy importantes, como lo son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El Banco Mundial particularmente es una organización especializada de las Naciones Unidas y está enfocada hacia el apoyo a los países en desarrollo a través de préstamos y en pro de la reducción de la pobreza. Para seguir con esta línea, voy a cambiar un poco el orden y le voy a dar la palabra al doctor Orlando Rincón para que nos dé un poco desde su perspectiva cómo estas instituciones han beneficiado o por el contrario han tenido impacto negativo sobre el bienestar y la economía de los países. Mire, el problema de los organismos multilaterales no es como tal la conciencia con la que fueron
creados. El problema de los organismos multilaterales es la posición que han tomado a lo largo de la economía. En el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional específicamente, pues ¿de qué están formados? De capital, de plata. Alguien tiene que poner la plata. Y la plata, ¿quién la pone? Pues las potencias mundiales. Eso hace que los organismos internacionales no sean imparciales y terminan manejando la economía. Entonces se vuelven bancos privados, se vuelven instituciones financieras privadas de las grandes potencias mundiales, además que ejercen poder sobre los pequeños y los obligan a tomar acciones que muchas veces no están bien pensadas y preparadas. No es lo mismo la economía de Brasil a la economía de Perú, a la economía de Colombia. ¿Y qué es lo que pasa? Que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial quieren aplicar las mismas políticas de salida a crisis en todos los países sin siquiera tomarse la molestia de venir a revisar. Entonces, quieren aplicar la misma fórmula en Perú y la misma fórmula en Colombia y la misma fórmula en Venezuela, sin conocer de fondo las problemáticas internas y sociales de estos países, sin conocer la producción interna. Y eso, pues, algunas veces funcionará y muchas otras no funciona. Ese es el problema. Terminan ejerciendo posiciones radicales y fuertes sobre economías que son muy débiles y al final terminan resquebrajándolas y quebrándolas. Situaciones como la del este medio en el año, la década de los 90, en la del este asiático, perdón, en la época de los 90, en donde el Fondo Monetario Internacional quiso contraer más la economía, aun cuando no se dio cuenta que la inflación era baja, pero el problema eran las inversiones de capital fugaces que estaban llegando. ¿Eso qué fue lo que hizo? Contraer muchísimo más la economía. Y al contraer muchísimo más la economía terminó casi por quebrar los países sin necesidad, habiendo aplicado otras políticas, habiendo facilitado el comercio justo y no aumentando las tasas, que es lo que generalmente hacen. O sea, cuando quieren que un país se levante, lo que hacen es desestimar la inversión del gasto público, pero cuando el país es tan pobre que requiere que el gasto público sea alto para que las familias en esos países puedan comer, pues resulta improcedente porque genera inequidad social total y genera una desestabilización total de los países que al final inclusive terminan en guerras. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su intervención. Señor Rolando, cuéntame por favor cuál es su posición respecto a esta misma pregunta. Pues mire, a mí me parece que es importante destacar también que estos organismos fueron creados tras acuerdos multinacionales, en donde participaron y participan hoy un sinnúmero de países en los que se desarrollan estos lineamientos, digamos, y que buscan, por supuesto, generar equilibrios. Yo no me quiero imaginar con la situación que presenta el doctor José, cómo sería la realidad comercial y el desarrollo económico de los países si estos organismos no existieran. Creo que él tiene un punto que es adecuado y es la voluntad política y la voluntad comercial desde unos principios éticos y de transparencia en un mundo en donde la competitividad es compleja y genera complejidades de relacionamiento y economía y comercio, que no existan reglas. Seguramente si nos devolvemos desde el neolítico que el doctor estaba mencionando hasta hoy, pues podemos encontrarnos un sinnúmero de situaciones en donde seguramente la aplicación de las normas no fue la mejor, pero finalmente la construcción de las normas también viene de ahí, de haberse retado a situaciones complejas y haber buscado generar equilibrios. Claramente esa fue una situación en la que se tuvieron que generar muchas correcciones, pero esas correcciones permiten a hoy favorecer a varias naciones. De hecho, el Banco Mundial, a la par con la situación que cuenta el doctor José, ha generado alianzas con países para poder fomentar el crecimiento económico de las naciones. 2010, relación con México, en donde
no solamente hay un proyecto enfocado en contribuciones de 542.000 millones de dólares para reducción de emisiones de gases, sino también buscar operaciones de crédito tradicionales e incluir el intercambio de conocimientos y experiencias a nivel global. Eso es habilitar a un país para que pueda preparar su plataforma de desarrollo y crecimiento económico. Si yo me voy a una política proteccionista, lo que va a terminar por pasar es que, pues, dejo de entender que como país, como nación y como individuo hago parte de un relacionamiento y un ecosistema mundial. Entonces creo que seguramente tiene un punto en el que dice que hubo fallos o hay situaciones, claro, así como podemos sacar la del sudeste asiático, podemos buscar otras en donde ha contribuido de manera significativa a que el país pueda desarrollar sus capacidades. Y yo insisto en una cosa importante, es que en estos organismos no hay una persona de pupitre sentada dando lineamientos para todo el mundo. De hecho, seguramente más adelante lo vamos a hablar en este debate, pero ustedes se pueden dar cuenta cuál fue la posición de Colombia recientemente frente a la liberación de patentes para vacunas de COVID. Me imagino que aquí vamos a hablar un poco de eso más adelante. Pero ustedes se pueden dar cuenta cómo un país tercermundista asume una posición en la que no está absolutamente de acuerdo con que se liberen patentes y eso de forma indirecta está afectando a países en África. Entonces aquí no se trata del poderoso contra el débil, se trata de generar un escenario en el que la voz y el voto de todas las naciones propende por la construcción de lineamientos que permitan beneficiar a todos los países. Listo, doctor. Muchas gracias por su intervención. ¿Puedo replicar? Cuenta con 40 segundos para la réplica y seguidamente vamos a la tercera parte de nuestro debate. Gracias, Jonathan. Pues Rolando, yo entendería su posición si las votaciones fueran equitativas y si las decisiones en esos organismos multilaterales fueron tomadas en consenso por todas las naciones. Pero cuando países como Estados Unidos tienen hoy en día el 15% de los votos y han llegado a tener el 35% de los votos de organismos como el Banco Mundial, lo que usted dice se desvirtúa. Al final, las decisiones sigue tomándolas uno solo, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Uno solo tomando las decisiones de todos. Yo participo en la votación dependiendo cuánta plata estoy colocando. Y si coloco más plata, tengo más votos. Entonces, seguimos dependiendo de Estados Unidos en la política internacional. Entonces es, como ellos se levanten y del genio que se levanten, así es la economía mundial. Ese es el gran problema. Si los votos fueran equitativos y así yo tenga poco, voto lo mismo y mi voto vale igual, lo que usted dice sería completamente cierto. Pero hoy en día hacemos lo que Estados Unidos quiere para mantener la economía mundial. Y si usted no hace lo que yo quiere, pues adivine qué, no le presto. Ahí está el problema. Bien, doctor, muchas gracias. Por control de tiempo, vamos a seguir a la tercera parte de nuestro debate. La segunda parte fue enfocada en abundar en el impacto de los organismos internacionales. En esta tercera parte vamos a hablar de cómo la globalización y el comercio internacional pueden apoyar o desfavorecer en la recesión económica global que tenemos actualmente resultado de la pandemia de COVID-19. Quisiera que comience por darnos la perspectiva del doctor Rolando Rincón desde su perspectiva de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, le doy la palabra, doctor. Miren, es tan importante entender el concepto internacional y de economía global y de participación de las naciones. Y el doctor José, pues entiende un poco su postura, más no tanto el lenguaje reduccionista de la intención que tienen los organismos internacionales, porque pues finalmente no solo se trata de quién pone más plata, se trata de estimular el comercio. Entonces, claramente, pues hay unas reglas por debajo, no es si tengo más plata, tengo más poder. Eh, Ahora, respecto de todos los problemas que ha traído esta pandemia,
vuelvo y acuño el argumento de pensamiento internacional. O sea, la pandemia no fue reduccionista nacional y dijo, no voy a salir de China porque tengo una economía proteccionista, no. Se fue para todo el mundo, afectó a todas las naciones, desarrolló una problemática para todas las naciones, expuso las vulnerabilidades de cada uno de los países en términos de infraestructura, economía, capacidad, desarrollo. Entonces creo que este es el ejemplo que necesitábamos para comprender que asumir posiciones proteccionistas y cerrar la barda para que no haya libre comercio puede llegar a afectar de manera significativa hacia uno o hacia otro lado del desarrollo de los países. Yéndome un poco a la pregunta puntual, eh, nosotros pudimos identificar y generamos unas estadísticas que fueron publicadas el 18 de diciembre de 2020, en donde evidenciamos que el volumen del comercio mundial de mercancías creció en el tercer trimestre después de la fuerte caída que se experimentó, producto de la crisis económica o de la crisis que generó la pandemia en términos generales, no solo en términos de economía. Y esto de alguna manera también contribuyó a limitar la contracción del comercio mundial registrado desde principios de ese año. ¿Esto cómo se logra? Se logra, por supuesto, con establecer mecanismos, acuerdos multilaterales, acuerdos regionales, apertura económica que le permita a las naciones encontrar puntos, llamémoslo puntos de escape para las crisis que se les presentan. Obviamente está condicionado a muchos temas. Es que yo quiero, y de pronto me disculpan si a veces me salgo de lo técnico específico, pero en cualquier relación, cuando usted no busca un acuerdo gana-gana, pues se van a presentar afectaciones al otro. Y aquí nosotros lo que propendemos es que existan principios de acuerdos de desarrollo mutuo, en donde las naciones también puedan fortalecer sus capacidades y, y apoyemos el desarrollo de esa economía. Perfecto, muchas gracias. Doctor Orlando, por favor, su perspectiva desde la misma pregunta. Dos cifras. La contracción de Colombia y de la economía de Colombia durante el COVID se acercó al 7%, mientras que la de Estados Unidos, aun cuando su población es más grande, a duras penas rozó el 3%. Colombia perdió 4 puntos más. Y esto se debe precisamente al inequilibrio económico mundial que existe. El más rico siempre pierde menos. La economía de América Latina se contrajo en promedio 6 puntos porcentuales. Los países de América Latina y pertenecientes a la CEPAL perdieron en promedio 6% del Producto Interno Bruto a raíz de la pandemia. Y pregunto, ¿en qué ha ayudado el libre comercio a disminuir esa situación? Yo pienso que ese es el problema principal. Las naciones han tenido que levantarse solas. Las ayudas internacionales se han limitado única y exclusivamente a las vacunas. Y ni aún así, porque lo único que han hecho son crear mecanismos para lograr que las vacunas de pronto sean más baratas o lleguen en menor tiempo. Pero las políticas de inversión, las políticas para sacar esas naciones, pues no han sido efectivas. En estos momentos de crisis cada uno atiende su casa. Por eso Donald Trump cerró las fronteras con China y por eso no quiso los tratados de libre comercio con China, porque entendió que la manera de proteger el empleo nacional era no permitiendo que China siguiera quitando empleos en los Estados Unidos. Y ahora, si eso hacen los poderosos, eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Las medidas proteccionistas deben seguirse dando en las naciones pobres para garantizar el aumento del empleo. La pérdida de empleos en países de Latinoamérica duplica porcentualmente la pérdida de empleos en países de Europa y en economías que son primarias. Y ese es mi punto de vista. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su intervención. Con esto, yo creo que hemos tenido una discusión muy interesante. Voy a darle la palabra a nuestro panel
para que nos dé su intervención en dos partes. La primera, respecto a las posiciones del doctor Rolando Rincón y Rolando Rincón y José Orlando Rincón, sobre las posiciones de cada uno de ellos del comercio libre y globalización en primera instancia, y en segunda instancia su posición sobre la globalización en esta recesión económica internacional. Bueno, para tocar este tema quiero hacerlo de forma general. Creo que recogiendo las dos opiniones, el comercio no es el problema. El problema es la inequidad que existe entre los países desarrollados y subdesarrollados. Los países en vías de desarrollo les falta voluntad también para avanzar en sus economías, porque siempre están pensando o discutiendo acerca de la inequidad y asimetría que tienen con los países más ricos. Entonces creo que es un poco dejar de ahondar tanto en estamos en desventaja con los otros países y empezar a realmente volverse más productivos, más competitivos y generar un verdadero cambio. Entonces, por otro lado, es evidente que en este momento, pues, los países desarrollados buscan el bienestar del mundo, siempre sin perder de vista sus intereses y su economía. Entonces, esto es una realidad, pero como lo comenté, deberíamos empezar a buscar soluciones porque creo que nos hemos quedado estamos en desventaja, existe inequidad, pero ¿qué estamos haciendo realmente para poder mejorar esa balanza? Entonces, digamos que ese es mi punto de vista en este momento. Por otro lado, creo que el comercio como tal la globalización como tal es una realidad, como lo comentaba nuestro compañero representante de la Organización Mundial de Comercio. El comercio ya hace parte de nosotros. El hecho de que podamos comunicarnos desde cualquier país a cualquier lugar del mundo, eso es globalización. El hecho de que podamos trabajar con diferentes países del mundo, eso es globalización. El hecho de que cada vez sea más asequible poder desplazarnos de un país a otro, eso es globalización. Sin embargo, sí existen todavía mucho proteccionismo, sí existe mucho proteccionismo y todavía existen muchos elementos que les falta a algunos países para poder lograr esa globalización. La idea no es abrirnos en este momento a una completa globalización, porque como lo comentaba también del otro lado José Orlando, eso acabaría con la economía de muchos países. Creo que es un tema de irnos preparando. Sin embargo, hemos perdido también muchas oportunidades en los países subdesarrollados, sobre todo con temas de economías de escala y demás. El hecho de proteger tanto hace que cada vez seamos menos productivos y que todos estemos en un mismo sector creando muchas pequeñas empresas que al final no son productivas. Entonces creo que es un tema de lograr una equidad tanto entre los países como entre las economías. Perfecto, muchísimas gracias, doctora, por su intervención. Para ser parte de esta socialización, creo que podría mencionar también algunos aspectos locales, ¿verdad? Algunos aspectos dentro de los países que obstaculizan el provecho digamos, de los escenarios internacionales que se han abierto, tales como las dificultades para crear empresa, tales como los problemas de corrupción internos, ¿verdad? Creo que este debate ha sido muy provechoso. Le doy muchas gracias a todos ustedes por su tiempo y su participación en cada uno de estos puntos claves. Y no siendo más, vamos a dar terminado este debate por el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.